cielos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey infinito en poder, Él es el rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, muy buenas tardes, noches. ¿Qué desean para nuestra hermana Noemí? Que el Señor la bendiga, así mismo al grupo de alabanza. Me da gusto verlos, hermanos. Faltan muchos de nuestros hermanos en esta tarde. Y pues es importante que estemos orando por ellos, porque algo se les ha de ver atravesado. De hecho, algunos de ustedes también, estoy seguro que algo se les atravesó de pronto, pero lograron estar aquí. Creo que ese es el caso generalmente. Así que pues hay que darle gracias a Dios porque nos concede estar frente a Él, frente a su palabra, y igual tener en mente a nuestros hermanos, porque en algo deben estar batallando por ahí, el mal clima, etcétera. Entonces vamos a darle a continuación paso a la predicación, no sin antes decirles pues que me da gusto verlos, de veras, me da gusto verlos, y pues vamos a buscar en la carta a los Romanos, vamos a buscar el capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10, gloria a Dios. Va a ser un mensaje un poquito doctrinal y ahorita les voy a explicar por qué. Así que presten atención. Hermanos, dice así el 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Los invito a que oremos y le encargo que en sus oraciones también ore por su hermano, su hermana que no pudo estar aquí o que no ha venido, a lo mejor ahorita se acerca al templo. Padre bendito y maravilloso, Señor, yo te quiero dar las gracias en esta tarde por tus grandes misericordias, Señor, por tu consuelo, por tu amor, por tu guianza, porque tú estás aquí con tu fidelidad que has prometido, Señor. Yo te doy las gracias por cada uno de tus hijos, tanto los que hoy están aquí como los que no pudieron venir, Señor. Yo sé que algo debe haber ocurrido, pero yo te doy las gracias por su vida, Señor, y te pido que veas por ellos y también por los que estamos aquí, Señor. En este mensaje, Señor, habla nuestra vida, nuestro corazón. Te pedimos que nuestra fe se afirme con este mensaje y que nosotros podamos compartirlo, Padre, porque este es un tesoro que no debemos guardarlo solamente para nosotros, Señor. Bendícenos en esta hora y danos, Señor, de tu gracia y de tu luz. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor, hermanos. Miren, hermanos, el mensaje de hoy tiene como propósito que ustedes se afirmen en la fe más todavía. Algunos pueden decir, hermano, yo me siento firme en la fe y qué bueno, pero la verdad sea dicha, muchas veces nuestra fe es puesta a prueba, muchas veces tenemos dudas. ¿Por qué? Porque las cosas no van como uno quisiera. Se hace uno preguntas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasa esto otro? Entonces tenemos que irnos a la palabra del Señor y bendito Dios que tenemos una carta como la carta a los Romanos donde está expresada la doctrina cristiana de una manera
contundente. Se van a ir dando cuenta porque hoy en día, con tanta información cruzada que nos llega, que en el Facebook, que en el Instagram, yo ni, creo que sí tengo esa cosa, pero ni la consulto. Se nos cruzan un montón de conceptos y algunos puestos de una manera muy, muy sutil. Yo le he dicho mucho a mi esposa, veo un video en la tele y veo la cara de una foto de Billy Graham y está una traducción y esto y lo otro. Dije, ese no es Billy Graham. O sea, yo no estoy diciendo, o sea, obviamente es una traducción al español, pero es una doctrina falsa. Y tiene ahí la cara de Billy Graham y uno asume que alguien está traduciendo una predicación auténtica de Billy Graham. Son muy mañosos. Ve uno los famosos reels en el Facebook y te aparece momentáneamente John MacArthur. Y esto, ya lo quitan y ponen otra cosa, ya te queda ciclado que eso lo dijo John MacArthur y son enseñanzas llenas de humanismo y enseñanzas anticristianas. ¿Cómo las puedes distinguir? Conociendo lo que la Escritura dice, ¿sí? Entonces, por eso quiero que veamos esto el día de hoy. Miren, voy a empezar con la base bíblica, pero en realidad voy a caminar más adelante en el capítulo 5, desde el 12 hasta el 19. Voy a tratar de irme a un buen ritmo para que alcancemos a ver todo. Todo está entrelazado, es decir, un texto trae preparación para el que sigue y el que sigue, como que la enseñanza va en aumento, no vamos a ver demasiados conceptos. Por ejemplo, el versículo 10, San Pablo de inmediato pone el dedo en la llaga de que nosotros sin Cristo somos enemigos. Y esto echa por la borda cualquier idea de que yo soy una buena persona y me imagino que por ser una buena persona el Señor me va a aceptar. No. San Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, se incluye él. Él también se considera enemigo, aun cuando él antes de venir a Cristo era fariseo de fariseos. ¿Se acuerdan de sus referencias? Entonces dice, siendo enemigos. Nosotros tenemos que ver esto con los ojos de la fe. Primero para nosotros, qué grande ha sido el Señor, qué misericordioso, que siendo yo enemigo suyo en mis delitos, en mis pecados, en mi antagonismo, Él me recibió. Y ver al mismo tiempo que hasta el día de hoy sigue habiendo mucha gente que es enemiga de Dios bajo este precepto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, este es cristianismo puro. Nadie se puede reconciliar con Dios por sus buenas obras. Nadie se puede reconciliar con Dios porque es una buena persona o porque viene de una familia honorable o por cualquier mérito que los hombres aplaudan. No, la única forma en la que podemos ser reconciliados con Dios es por la muerte de su Hijo. Entonces, son conceptos muy básicos, pero la gente no los conoce. Peor cosa, muchas veces a los cristianos se les olvida eso y empiezan a voltear a ver qué buena es esa persona, qué buena es esa persona, sin darte cuenta que bíblicamente hablando cae en la categoría de un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, es de alarmarnos, si tomamos conciencia de esto, de que hay mucha gente que está como nosotros un día estuvimos, como en condición de ser enemigos de Dios. Entonces dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más que reconciliados, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando dice seremos salvos, tiene toda la amplitud, no solamente de la salvación de su alma, sino que ahora contamos con toda su protección. Es importante esto porque a veces el cristiano se siente desprotegido, como que Dios me abandonó, como que Dios no está al pendiente de mí. No, nosotros somos sus hijos y como sus hijos te contamos con toda su protección. Y si nosotros como sus hijos llegamos a sufrir, contamos con toda su protección. Y si nosotros decimos, pero ¿por qué nos permite sufrir? Porque Él tiene planes y a veces por medio del sufrimiento afina nuestro carácter, pero no se nos olvide, contamos con su protección. Bien, ahora si nos vamos nosotros al versículo 12 en adelante, aquí va a haber una disertación muy importante de lo que es el cristianismo para que aprendamos a depender solamente de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a depender de muchas cosas, de su filiación religiosa, de que es de la raza fulana, de que nació en el país fulano. Yo por muchos meses les estuve hablando del sionismo. Es una aberración que en estos días alguien piense
que una nación de esta tierra siga siendo, o sea, el pueblo escogido de Dios. No tiene ningún fundamento bíblico el que hoy tantos cristianos digan que alguien por haber nacido de tal raza o de tal descendencia o en tal nación sean pueblo escogido por Dios. Ese es un insulto al nuevo pacto, un insulto a la cruz de Cristo que se dio por muchos, por gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Entonces, basado en esto, dice San Pablo en el versículo 12, por tanto, ustedes conocen este texto, los que no lo conozcan lo vamos a entender hoy. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Conocen ese texto, pero vamos meditándolo un poquito. O sea, hay hoy día teología que le llaman teología liberal, que son muy atrevidos en contra de lo que la Biblia dice. Hay algunos teólogos liberales que dicen que aunque Adán no hubiera pecado, de todos modos Cristo hubiera ido a la cruz. Otros lo ponen al revés. Si Adán pecó y Cristo fue a la cruz, de cualquier forma hay muchas formas de salvarse. Todavía hoy día, vuelvo a la carga, el predicador John Hagee dice que los judíos no necesitan ni siquiera aceptar a Cristo, porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Pero aquí el tema dice que el pecado entró al mundo. Lo introdujo Satanás, porque él pecó antes aún de que existiera la creación, pero Satanás convenció al hombre y de tal forma que a este mundo el pecado entró a través de un hombre. Entonces dice San Pablo, y por el pecado la muerte. Está diciendo Pablo que la condición mortal del hombre es consecuencia del pecado que fue introducido por el hombre. Entonces, el que nosotros seamos mortales, el que nosotros tengamos nuestros días contados, es resultado de que somos una raza caída, no en el sentido de raza de color de piel, sino de la especie humana. La especie humana es una especie caída a causa del pecado. ¿Por qué? Ayúdenme por favor ahí, ¿sí? ¿Por qué tenemos que recordar esto? Porque en el Evangelio el apóstol Pedro le predicó a los judíos y le dijo que cuando Cristo murió, asocienlo con esto que acabamos de decir, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y cuando vemos que Cristo murió y lo dejáramos hasta ahí, alguien podría pensar que Cristo murió porque también es un pecador, porque los pecadores mueren. Pero Pedro dice, el Señor se levantó de la tumba, resucitó, porque no fue posible que los lazos de la muerte lo retuvieran. ¿Me han oído predicar eso? Aquí está el fundamento. O sea, la muerte es a causa del pecado del hombre. Y el signo de que el hombre es pecador es que muere. O el acto de que el hombre muere es un recordatorio de que es un pecador. Pero Cristo murió porque Él se ofreció en sacrificio conforme a los planes de Dios, pero Él no pudo ser retenido en la tumba. Era imposible porque Él no fue un hombre pecador. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque hay gran cantidad de argumentos anticristos. Miren ustedes, ¿cuánto hace que salió el Código Da Vinci? ¿20 años? No me acuerdo. Dan Brown y su novela la llevan al cine y ahí te hacen una ficción de que Jesús contrajo matrimonio o tuvo relaciones con María Magdalena y que de ahí hubo una descendencia y que eran los merovingios de Francia y que a través de esa descendencia viene la salvación. ¿Ok? Eso sacudió a muchos hermanos en las iglesias. ¿Cómo? O sea, cualquier novela, de inmediato la gente lo alarma en cuestión de lo que la Escritura dice. Entonces, yo platicaba con una persona en aquellos años de la película y entonces nosotros decíamos, si Cristo fornicó con María Magdalena, como asume Dan Brown, su muerte en la cruz no tendría ningún valor, por lo que estamos viendo aquí. Él no podría ser nuestro redentor si hubiera sido un pecador. Lo que lo hace nuestro redentor, aparte de haber muerto en la cruz, no es solo que haya muerto en la cruz, porque hasta habían dos hombres al lado de él que también murieron en una cruz.
El tema no era morir en una cruz, sino morir en una cruz conforme a las Escrituras, como oveja que es llevada al matadero, sin mancha. Entonces nuestro Señor Jesucristo no es un dogma cristiano, es lo que la Biblia enseña, fue perfecto, fue tentado en todo, ¿se acuerdan lo que dice la Escritura? Pero sin pecado. Si yo empiezo a creer doctrinas de que a lo mejor que siempre tratan de desvirtuar la persona de Cristo, de inmediato van en contra del cristianismo, porque el cristianismo existe porque el que era sin pecado se ofreció por los pecadores. Pero si alguien mete el desconcierto de que sí tuvo pecado, irrumpiría y acabaría con todo el concepto de la redención. ¿Por qué? Porque la carta a los Hebreos dice, nos convenía, porque tal sumo sacerdote nos convenía, apartado del pecado. ¿Sí? Entonces ahí lo que dice el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí tenemos que echar por tierra esa idea de que toda la culpa la tiene solo Adán. Ese mugre Adán pecó. No, aquí dice claramente, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, nosotros damos fe, por así decirlo, de que somos mortales, no nada más porque Adán pecó, sino porque nosotros también somos pecadores. Entonces, esta es la doctrina pura cristiana que debemos analizar con detalle para echar por tierra o contrarrestar cualquier doctrina que siembre dudas. Entonces, dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué tiene que ver aquí la ley? Cuando Adán peca, veamos lo que dice el verso 14, cuando Adán peca, los hombres después de él pecan, y no hay ninguna ley que sentencie ese pecado en todo ese periodo. Vamos a leer rápidamente el 14 y te regreso al 13. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Si Pablo dice reinó la muerte, ¿por qué causas reinará la muerte? Por el pecado. ¿Sí? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahorita regreso al 13, es más fácil empezar explicando el 14. Dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué tiene en particular poner una marca en Moisés? Porque con Moisés vendría la ley. Ahorita hablamos de la ley. Pero es muy llamativo que diga aquí, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y alguien diría, espérate, pero, o sea, ¿estás tú diciendo que el pecado de Adán, la transgresión de Adán, fue superior a la de muchos hombres que inclusive fueron criminales, ladrones, asesinos? La respuesta es sí. Pablo le está dando un tremendo peso a la transgresión de Adán. ¿Por qué creen ustedes que Pablo está atribuyéndole un peso mayúsculo a la transgresión de Adán? Vuelvo a leer el texto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Presten atención aquí. Aún reinó la muerte en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, que puede haber habido hombres después de Adán que dice Pablo que cometieron pecados menos graves que el de Adán. Espérate, hermano, pero ¿por qué el pecado de Adán ha de ser grave? ¿Comerse un fruto es más grave? Depende de la perspectiva con la que lo veas. Porque Adán pecó contra Dios, transgredió la ley de Dios sin ninguna necesidad que lo apremiara a pecar. Es decir, matar es pecado. Alguien dice, es que este hombre mató porque necesitaba comer, robó comida y pues tuvo esa motivación. ¿Porque es ladrón? Pues le robó a porque para darle de comer a sus hijos. No deja de ser un delito. Pero a veces les llaman los jueces atenuantes. ¿Han oído eso? Sí, cometió un delito, pero cuando investigamos por qué lo hizo,
le disminuimos poquito la pena. Igual es culpable, pero hay atenuantes. ¿Sí me explico? Mucha gente que hizo cosas y de pronto, yo recuerdo una persona que me dijo, no, simplemente me tocó ir a la corte a pagar una multa y pues ahí iba mucha gente adelante de mí y un señor le dijo, a ver, usted aquí tiene una multa porque iba en exceso de velocidad en una zona escolar. Tiene una multa de tanto. ¿Por qué lleva tanta velocidad? Dice, no, pues es que llevaba a mi hijo enfermo, iba al hospital y que esto y que el otro. Entonces esta persona me dijo que escuchó que el juez dijo, si me logra comprobar que verdaderamente iba a llevar a su hijo al hospital, le reduzco la pena, vaya y tráigame una evidencia. Entonces, hay atenuantes. Entonces, mucha gente es ladrona, mucha gente mata en defensa propia, igual son culpables, pero hay atenuantes. ¿Pero qué atenuante le podemos atribuir a Adán? Ninguno. Una transgresión, no tanto por la gravedad del pecado, sino porque no tenía ninguna razón justificable para cometer ese pecado. O sea, pecó en las mejores condiciones que un ser humano podría haber estado, sobre todo bajo el cobijo directo de Dios, en la custodia de Dios y teniendo comunión directa con Dios. ¿Qué necesidad tenía Adán de pecar teniendo comunicación directa con Dios? Por eso Pablo dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Cristo, que la profecía le llamaría el segundo Adán. Entonces ahí, por favor, entiende lo siguiente. En el Antiguo Testamento, todo lo que ahí aparece cae en esto que dijo Pablo. Son figuras de Cristo. Aún el pueblo de Israel es figura de la iglesia. ¿Sí? Josué es figura de Cristo. Moisés es figura de Cristo. Adán es figura de Cristo. David es figura de Cristo. ¿Lo pueden entender por qué? Porque algún rasgo de su vida, de su función, de su ministerio, apuntaba a lo que habría de ser Jesucristo. Y el caso de Adán, Adán vino a ser figura de Cristo. ¿En qué sentido? Porque, lo podemos ver rapidito acá en 1 Corintios 15. Vamos a ver en qué sentido. Vamos a ver 1 Corintios 15, cuando dice, el versículo 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, mismo tema, ¿se acuerdan? El pecado entró al mundo por un hombre. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Qué trajo Adán? La muerte. ¿Qué trajo Cristo? La resurrección. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, ¿sí te queda claro lo que decía? También en Cristo todos serán vivificados. Entonces Cristo es Adán es el tipo y Cristo es el antitipo. Ahí luego lo explico más. Es como si Adán es la figura y Cristo es el cumplimiento. Adán es el tipo, Jesucristo es el antitipo. ¿Sí? Entonces, volviendo a Romanos 5, les decía que me iba a regresar del 14 al 13, ¿lo recuerdan? Vamos al 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Es decir, el pecado desde Adán siempre ha existido, pero con la ley ocurrió algo en particular. La existencia de la ley dada a Moisés por parte de Dios, la existencia de la ley sirvió para que legalmente fuéramos declarados pecadores. La ley estableció todas las maneras en las que el hombre no debe pecar. Y si transgredes este estatuto, estás pecando. Y si transgredes este estatuto, estás pecando. Por eso el apóstol Pablo, vean lo que dice acá en Romanos 2, para que quede claro. En Romanos 2, estamos aquí cerca, vamos a ver lo que dice. Dice el versículo 12, 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿se acuerdan que el pecado reinó desde quién hasta quién antes de que hubiera ley? Desde Adán hasta Moisés. Y no había ley, pero estaban pecando. ¿Qué hubo después de Moisés? La ley.
Vean lo que dice Pablo en el 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, o sea, todos los que vivieron hasta antes de Moisés, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, la existencia de la ley sirvió porque con la ley es como Dios juzga a los pecadores. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley no quitó el pecado. La ley, al contrario, le dio más fuerza al pecado porque le dio un carácter legal. Vamos viendo de qué se trata. Entonces dice el 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Vean esta declaratoria de Pablo. Porque donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Fíjese bien, no dice donde no hay ley no hay pecado. Sí hay pecado, pero donde no hay ley no se inculpa al pecado. Es como en todos los sistemas legales de los países, de las naciones. Hay veces que se comete un delito, ya casi no hay de esos, pero en su tiempo se cometió un delito que decían, híjole, pero este no está establecido en ninguna ley. Bueno, pues vamos a ponerlo. Por ejemplo, a lo mejor en la ley no venía prohibido el soborno, hasta que alguien se dedicó a sobornar y ya lo legalizaron. Bueno, entonces si me regreso al 14, vámonos a empezar con lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya lo había leído, va de nuevo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Entonces, para que alguien crea, primero, que diga, es que por el pecado de Adán él tuvo la culpa de todo. No, la muerte vino a todos porque todos pecamos. Ahora, si alguien dice, ay, ese Adán pues nomás se comió una manzana, dicen algunos. No, fue una gran transgresión, ya expliqué por qué. Aquí Pablo dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, desde el momento en que Adán pecó, Dios estableció que tendría que venir otro Adán, otro hombre. Pero como ese primer Adán trajo la muerte, era necesario que viniera otro hombre para que trajera la vida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Génesis, ahí donde transgredió Adán, vamos al 3:15. Cuando Dios ya está juzgando a Adán, juzga también a la serpiente. Génesis 3:15. En Génesis 3:15, vean lo que le dice Dios a la serpiente. Le dice el Señor a la serpiente, que fue la que engañó a la mujer. La serpiente engañó a la mujer. Dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Hasta ahí no entendemos de qué podría estar hablando el Señor. Un pleito entre la serpiente y la mujer. Pero realmente el secreto de la revelación es lo que sigue. Y entre tu simiente o entre tu descendencia, serpiente, y la simiente suya, o sea, de la mujer. Entonces, habrá de la mujer, la profecía es, de la simiente de la mujer saldrá un hombre. ¿Quién es ese hombre? El segundo Adán. El primer Adán trajo el pecado. Entonces el Señor le está diciendo a la serpiente que de la mujer, de la simiente de la mujer, saldrá un hombre al que le llama la simiente. Cuando dice esta, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primer profecía mesiánica de la Biblia, porque ahí Dios le está anunciando a la serpiente que así como la serpiente engañó a la mujer y el hombre hizo caso a la mujer, pero desde la serpiente vino el engaño que trajo el pecado, vendría de esa misma mujer un hombre que repararía el daño que hizo el primer hombre. ¿Cómo lo repararía? Dañando a la simiente de la serpiente en la cabeza. O sea, aquel hombre que habría de venir le propinaría un golpe mortal a la simiente de la serpiente. O sea, está diciendo que Cristo Jesús vendría para acabar con las obras del diablo, como lo dijo el apóstol Juan. Como lo dijo el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hace ratito lo que mencioné era el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
o sea, el segundo Adán, o sea, la simiente de la mujer. ¿Dónde leímos eso de la simiente de la mujer? En Génesis 3:15. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es a lo que se referiría Dios con que la serpiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Un sentido figurativo, diciendo que el Señor Jesucristo derrotaría de muerte a Satanás. Eso es lo que significa. Volviendo al texto de Romanos 5, me voy a la parte final del 14. Entonces dice el 5:14 en la parte final: la transgresión de Adán, el cual, o sea Adán, es figura del que había de venir. Ya empezamos a entender la simiente de la mujer, el Hijo de Dios. Él es el antitipo o el cumplimiento de Abraham. Lo de antitipo como que le suena medio raro, ¿verdad? Pero ese es el término técnico. O sea, Adán es el tipo y en el Nuevo Testamento el Señor es el antitipo. O sea, Cristo ya no es un tipo, ya es el antitipo, ya es el cumplimiento de lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál es el don? Vamos a ver qué le dijo un día el Señor a la mujer samaritana cuando le pidió agua. Y ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? Vamos a ver. San Juan 4. San Juan 4. Dice, el versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras, ¿qué cosa? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Podemos nosotros decir que el don de Dios es la salvación. Eso enseña Pablo en la carta a los Efesios. Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que Jesucristo en persona es el don de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, Jesús, su Hijo, es su don, es el don de Dios, es el regalo de Dios para nosotros. En Navidad lo celebramos y lo cantamos. Siempre hablamos que el Señor es el don, es el regalo que Dios nos dio. Entonces, si yo me regreso acá en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, aquí estamos hablando de que ¿qué vino con Adán? La transgresión. ¿Qué vino con Cristo? El don. ¿Sí? Vamos a ir caminando en esto. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Nada que ver. O sea, nada que ver, aunque Cristo es el antitipo de Adán, aunque Cristo es el cumplimiento de Adán, nada que ver de cómo transgredió Adán a cómo Cristo nos trajo la salvación. Vamos a poner un ejemplo. Yo les decía hace rato, ¿por qué la transgresión de Adán es exaltada por Pablo como una gran transgresión? Porque no tenía por qué haber transgredido. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque él tenía comunión perfecta con Dios. Porque él no tenía ninguna necesidad sin cubrir. Todas las necesidades estaban cubiertas. Estaba en el mejor lugar. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, lo hemos estado estudiando en cada escuela dominical, él inicia cuando es bautizado por Juan. ¿Sí? Cuando el Señor es bautizado por Juan, inicia su ministerio. Y en el Evangelio de San Marcos, solamente ahí viene que cuando sale de las aguas bautismales, el Espíritu lo envió al desierto a ser tentado por Satanás. Y estuvo ahí 40 días y 40 noches entre las fieras, así lo narra Marcos. ¿Quieren que lo veamos? Porque estamos muy acostumbrados a ver las otras versiones, pero vamos a verlo aquí rapidito. Marcos, capítulo 1, está ahí luego en cuanto abres el libro. Marcos 1 dice lo siguiente. Dice el versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego Marcos lo narra así. Marcos no narra toda la conversación entre Jesús y Satanás.
pero Marcos puntualmente dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Por qué los traje este pasaje? Vamos a ver por qué. Primero, el verso 12, dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto. No dice lo mandó, no dice lo invitó, no dijo vete, no. ¿Qué palabra usa? Le impulsó. Y esa palabra impulsó, ¿qué refleja? Con fuerza, con violencia. Esta misma palabra en griego es la que se usa cuando el Señor Jesús le decía a los chamucos, sal de él. O sea, con la misma fuerza que echaba fuera demonios, con la misma fuerza el Espíritu mandó al Señor al desierto. Porque pues no era un lugar nada placentero y fue obligado a ir al desierto. Y dice ahí en el versículo 13, la parte final, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, ese día fue el día de la tentación de Jesús. ¿Cuál fue el día de la tentación de Adán? El día que la mujer dijo, ¿y cuál fue el día de la tentación de Jesús? Entre fieras, en ayuno. Ahí también, como con Adán, ahí también llegó Satanás. Y el Señor Jesucristo resiste la tentación y vence a Satanás en esa tentación bajo las peores condiciones posibles que puedan haber. Mientras que Adán transgredió la ley de Dios en las mejores condiciones posibles que un ser humano pudiese estar. ¿Me van siguiendo, hermanos? Bien. Entonces, volviendo al versículo 5:15 de Romanos, dice, pero el don no fue como la transgresión. Entonces, Pablo va a hacer aquí una comparación donde hay un contraste marcadísimo entre el primer Adán y el segundo Adán. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién es aquel uno? Adán. Por la transgresión de aquel uno, ¿cuál fue la consecuencia? Murieron muchos. Murieron muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esto debe fortalecernos, como decía hace un rato, la fe. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que nuestra condición mortal de muchos se debe a la transgresión de Adán. Pero más que los muchos, Pablo dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Es decir, la gracia y el don de Dios es mayor que la muerte de los mortales. Si nosotros vamos a un servicio fúnebre, a un panteón, lloramos la muerte porque empezamos a filosofar, es lo inevitable, está siendo llamado a donde perteneció, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos está diciendo que es más glorioso y poderoso que la muerte, la vida que Cristo nos da, porque la vida que Cristo nos da nos provee la inmortalidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que trajo Cristo es la vida eterna. Lo que trajo Adán fue la muerte para muchos. Lo que trajo Cristo es la vida eterna, abundante para muchos. Entonces dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. El castigo por el pecado es la muerte, pero Cristo nos trajo la gracia de Dios, es decir, el amor inmerecido que trae perdón de nuestros pecados. Entonces, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, fue un hombre como Adán, pero ese hombre trajo la gracia. Adán fue celoso, Adán fue egoísta, Adán pensó solo en él. ¿Sí pueden entender por qué Adán pensó solo en él? Pues no había mucha gente alrededor en quien también pensara, ¿verdad? Pero el punto es que Adán pensó en él porque él debe haber entendido que si su mujer transgredió, su mujer moriría. Eso se lo dijo claramente Dios a Adán. El día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Cuando él ve que su mujer transgrede, Adán sabe del poder de Dios, pero Adán prefiere seguir con su mujer.
Adán prefiere caer junto con su mujer a la idea de decir, no, yo no voy a comer de ese fruto. Entonces Adán es egoísta, piensa en sí mismo. Ahora sí que nosotros traemos en muchas maneras la huella de Adán, el egoísmo, el egocentrismo. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, dice la parte final del verso 15, dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre. Es decir, Cristo sí pensó en nosotros. Cristo no pensó en sí mismo. Cristo no pensó en evadir la responsabilidad ni el castigo. Cristo no pensó en su comodidad. Eso es gracia. ¿Por qué? Porque Él se entregó por gente que no lo merecía. O sea, por nosotros los pecadores. O sea, la mayor manifestación de la gracia de Dios en la gracia de un hombre, Jesucristo, es que el Señor se ofrezca en sacrificio por gente que ni lo merecía. Hermano, ¿por qué dice usted que ni lo merecía? Porque acá atrás lo puedes encontrar. Vean lo que dice Romanos 5:7. Dice, veamos desde el 6, yo creo que es mejor desde el 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿saben a qué se refiere Pablo que éramos débiles? Pecadores. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quiénes? O sea, cuando tú digas en la calle te preguntan, ¿y qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Ok, ¿podría ser más específico en cuanto a Romanos 5:6? Murió por nosotros los impíos. Murió por los impíos. Ahí empezamos a ver la gracia de ese hombre, porque murió por los impíos. Dice Pablo en el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Qué es que está diciendo eso? Es cuando esos hombres heroicos que de pronto han dado su vida por algo o por alguien que creen que vale la pena, como los libertadores, como los que se sacrifican por otros, se sacrifican por gente que creen que vale la pena, pero Cristo se sacrificó por impíos. Entonces dice el versículo 8, y este es muy conocido, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, sin merecerlo, eso es lo que significa el recordatorio, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, siendo aún pecadores, ¿qué significa? Que nosotros vivíamos en condenación, en bancarrota espiritual, aún así Cristo murió por nosotros. Esa es la explicación del capítulo 5, versículo 15 en la parte de abajo, cuando dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por eso estamos aquí, porque Él quiso ofrecerse por nosotros los impíos. Bien pudo haber dicho no, como el primer Adán, pero Él como el postrer Adán dijo, sí, yo me sacrifico por los impíos. Y esa es la gracia de Dios y la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo continúa con la disertación en el versículo 16. Otra vez está comparando a Adán y a Cristo. Lo que hizo Adán con lo que hizo Cristo. Dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Otra vez, ¿quién es aquel uno que pecó? Adán. Porque ciertamente el juicio, entiéndase el castigo de Dios, el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? De un solo pecado para condenación. Vean a eso que ahorita regreso. Pero el don de Dios vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, Dios enjuició a Adán por un solo pecado. Y eso no significa que Dios haya sido abusivo, cargado con Adán. No, fue una gran transgresión. ¿Ya les quedó claro por qué? Si yo les pregunto en un examen, ¿por qué la transgresión de Adán se considera una gran transgresión? ¿Ya me podrían contestar por qué? ¿Por qué? Que no tenía necesidad, no tenía motivo para haber pecado. No había ninguna justificación que dijera, es que no me dejaste ninguna otra alternativa, Dios, tuve que pecar. No, fue un vil capricho. Es una gran transgresión. Por esa transgresión vino el juicio por un solo hombre. Pero luego dice el apóstol Pablo, pero el don de Dios, que es Cristo Jesús, que le dijo el Señor a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, dice, pero el don vino a causa no de una transgresión,
de muchas transgresiones para justificación. O sea, el pecado individual de un solo hombre, de Adán, trajo la condenación. Pero el don de Dios se debió no al pecado de Adán, a múltiples transgresiones. Cuando dice ahí muchas transgresiones, todo el pecado. Regrésense por favor a lo que dice el 5:14. No obstante, reinó la muerte. Si dice otra vez, ya lo había preguntado, ya me lo habían contestado, pero va de nuevo. Si dice reinó la muerte, ¿por qué puede decirse que reina la muerte? Porque reina el pecado. Entonces, si me regreso al 16, cuando dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, vino a causa de un pecado reinante en este mundo. Cristo vino a este mundo a causa del pecado que reinaba y reina en este mundo, y vino para justificación. La palabra justificación muchas de las veces necesita ser más explicada. ¿Por qué? Porque si yo me voy al capítulo anterior, al 4:25, donde termina el capítulo 4, ahí aparece la palabra justificación. Dice que Cristo Jesús dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Entonces, el que Cristo se levantara de los muertos, ya recordamos por qué se levantó de los muertos. ¿Por qué los lazos de la muerte no lo pudieron retener? Porque Él no era un pecador. Y al momento que Él vence a la muerte y resucita, Él ahora tiene todas las de la ley, les digo literalmente, para declararnos justos, siendo impíos, siendo pecadores, si tan solo ponemos nuestra fe en su sacrificio. En el mismo capítulo 4, me voy a regresar ahí al versículo, al 3, perdón, capítulo 3, 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todavía no paso a lo siguiente. La pregunta es, ¿qué produce en nosotros su gracia? ¿Qué produce en nosotros su gracia? Nuestra justificación de forma gratuita. ¿Sí lo ven? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué nos trae su gracia? La justificación, la declaración legal de que ya no somos culpables porque hemos sido justificados. ¿Pero por qué? ¿Así nomás? No, no fue así nomás. Dice enseguida, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención significa entonces que Él pagó un precio, que Él nos rescató pagando un precio. Y al rescatarnos por medio de su sangre, por medio de su sacrificio y resucitando entre los muertos, nos declara justos, justos por la fe, porque no podemos ser justos por las obras, no podemos llamarnos justos por nuestro estilo de vida. Nosotros solamente podemos ser llamados justos por la fe. Ningún hombre se podría atrever a decir, yo soy justo por la forma como me conduzco, porque no lograría la aprobación de parte de Dios. Pero si yo soy justo por la fe en el que es mi Redentor, entonces soy legalmente justo. Por eso dice el capítulo 5, y vamos acercándonos de nuevo donde estamos, 5:1, justificados pues, ¿por qué medio? Por la fe. Es decir, Dios nos ha declarado justos porque hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos debe traer gran consuelo. ¿Por qué? Porque nunca se nos debe olvidar que en la práctica somos impíos, somos pecadores, somos polvo, somos personas imperfectas, pero por la gracia de Dios hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Cristo y eso nos hace justos por la fe. Si un día dice, ¿a poco tú eres justo? Sí, justo por la fe. Es la forma en la que Dios estableció como los hombres podían ser justos, porque el hombre no puede llegar a la presencia de Dios sin justicia. Si el hombre de Dios se presenta así tal cual ante Dios,
queda completamente aniquilado. La única forma en la que podemos llegar al Padre Celestial es por justicia y por la justicia que Él estableció. Regresemos a Romanos 3. En Romanos 3 te vas a encontrar que el Señor estableció esto. Dice el versículo 21 y el 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿para qué servía la ley? Para declararte legalmente culpable. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué se ha manifestado? La justicia de Dios. Oh, ¿cuál será la justicia de Dios? Dice Pablo que la justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. Se anunció desde el Antiguo Testamento. ¿Pero en qué consiste la justicia de Dios? Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es que el hombre puede alcanzar la justicia de Dios? Solamente por la fe en Jesucristo. Y este regalo es para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Y cuando dice no hay diferencia es por todo lo que venía hablando. Judíos y gentiles son culpables delante de Dios. Los que están bajo la ley son culpables delante de Dios porque la ley los acusa. Y los que están sin ley son culpables delante de Dios porque sin ley son juzgados. O sea, bajo la ley o no bajo la ley, todos somos culpables delante de Dios. No hay diferencia. Como no hay diferencia, la forma en la que judíos y no judíos podremos ser reconciliados con Dios es por medio de la justicia de Dios. ¿Y cómo se da o cómo se obtiene la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Ni siquiera porque me bauticé, ni siquiera porque me bautizó el pastor fulano, ni siquiera porque soy miembro de la iglesia fulana. Tengan mucho cuidado porque eso es muy, muy engañoso. Hay muchos predicadores que le venden la idea a la gente de que solamente si estás en esta iglesia. No, es una blasfemia eso. Y que si se va de mi cobertura, que va a caer en maldición, no sé qué tantas charlas. No, la Biblia no respalda esos caprichitos y lamentablemente mucha gente vive bajo el capricho de muchos hombres que predican eso. No, lo que la Escritura dice es que nosotros podemos ser justos, pero justos por la fe y más específicamente por la fe en Jesucristo y más específicamente por la fe en la sangre de Jesucristo. ¿Cómo sé esto? Porque ya leímos Romanos 3. Regrésate a lo que dice el 3:24, ya te lo había dicho. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí? Esa justificación viene gratuitamente. O sea, no hay obras del hombre que puedan traerle justificación. Solamente la fe en Jesucristo. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única forma en la que el Señor te puede declarar justo es cuando crees en Él, en su redención. ¿Qué dice el verso 25? A quien Dios puso como propiciación, o sea, Dios lo puso en tu lugar, el pecador eras tú, y el que no tenía pecado fue puesto en tu lugar, eso significa propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre. Entonces, yo seré justificado si soy justificado por la fe. Más específicamente, justificado por la fe en Cristo Jesús. Y más específicamente, justificado por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Tenemos que saber en dónde está basada nuestra fe, en dónde está basada nuestra justificación, en dónde está basada nuestra seguridad de que somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios por decreto. No somos hijos de Dios porque yo digo, todos somos hijos de Dios. No, no funciona así. Yo llego a ser hijo de Dios si soy justificado por la fe en Jesucristo, por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a Romanos 5, entonces dice otra vez el versículo 16, lo voy a volver a leer, ya lo había leído, me voy a enfocar en la parte final. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Ya sabemos que aquel uno que pecó fue Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál juicio? Dios efectivamente dijo, vas a trabajar la tierra con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a esa tierra, porque de ahí fuiste tomado y ahí volverás. Y a la mujer ya saben lo que le dijo también. Ese fue el juicio de Dios. Y ese juicio sobre Eva y sobre Adán trascendió a todos nosotros. El juicio sobre ellos
cayó sobre nosotros. Entonces dice, el juicio vino a causa de un solo pecado. O sea, el juicio sobre Adán y sobre toda la humanidad se debió a un solo pecado. Pero el don de Dios vino a causa de muchas transgresiones, muchas rebeldías, muchos desacatos, muchas violaciones de la ley para justificación. Entonces nosotros tenemos que entender, hay un texto que dice, en el que cree en aquel que justifica al impío. ¿Alguien ha encontrado ese texto? Ese texto suena controversial. A ver, ¿saben dónde es ese texto que dice, y el que cree en aquel que justifica al impío? Se los dejo de tarea. El Señor justifica al impío. Pues no puede justificar al justo, porque no hay justo ni a un uno. ¿A quién justifica el Señor? A pecadores. ¿Pero cómo los justifica? Contéstamelo tú. ¿Cómo justifica el Señor a los pecadores? Somos justos por la gracia de Dios, por la justificación, por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso es un acto de gracia de Dios. Entonces dice el versículo 16, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, el hombre transgresor de la ley, culpable, pecador, si desea volver a Dios, porque si yo le pregunto a los hombres, si hicieras una encuesta y le dijeras, oye, ¿usted quiere ir al cielo? ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Qué contestaría la mayoría de la gente? Sí. Ok. ¿Y sabes tú cuál es el medio para que llegues al cielo? Lo más seguro es que te digan, portándome bien. Lo más seguro es que te digan, guardando los 10 mandamientos, yendo a la iglesia, pues bajándole al pisto, bajándole al cigarro. Ya, ¿sí? Entonces la gente lo único que dice es lo que ellos creen que pueden hacer. Pero su enfoque necesita estar en lo que hizo el que justifica al impío. El que justifica al impío no lo justifica por ser impío, lo justifica por gracia. ¿Sí? O sea, nosotros somos pecadores, seguimos siendo pecadores, pero somos justificados porque el Señor justifica al impío. ¿Dónde lo vimos? Ahí en Romanos capítulo 5, versículo, era el 8, era el 7, era el 6. El 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió ¿por quiénes? Por los impíos. Bien, vamos terminando. Nos falta el 18 y nos falta el 19. Esto puede resultar confuso o parecer confuso. No lo es tanto si abres tu corazón y lo entiendes. Y si tú entiendes esto, tu vida va a ser más fructífera en Cristo Jesús. Te voy a decir por qué. Voy a hacer una pausa antes de terminar con el 18 y el 19. Nosotros los hijos de Dios continuamente somos asediados por Satanás. ¿Quieren que lo repita? Los hijos de Dios continuamente somos asediados por Satanás. ¿Cuántos lo creen? ¿Habrá alguno de ustedes que digan, no, amigo, no, yo tranquis? No. Nosotros fuimos reconciliados con Dios, es lo que estamos aprendiendo. Pero paralelo a ser reconciliados con Dios, ahora nos constituimos enemigos del enemigo. Satanás ahora a nosotros nos ve como enemigos. Y él buscará la manera de quitarnos lo que el Señor nos ha dado. Él sabe que no lo puede quitar, pero nos puede hacer creer que nos lo ha quitado. Es decir, la condición de ser hijos de Dios es por fe. Somos justificados por la fe. ¿Creen ustedes que Satanás conozca esa escritura? ¿Creen que Satanás sepa que somos justificados por la fe? Bueno, entonces, si somos justificados por la fe, ¿qué creen que es lo que más ataca a Satanás en nosotros? La fe. Si les pego en la fe, les quito todo lo que han recibido de Dios. Una de las cosas con las que Satanás más comercia es sembrándonos la duda. Tú, puro cuento que eres hijo de Dios. Y no te lo dice en tu oído, no te dice, puro cuento que tú eres hijo de Dios. Tú empiezas a sospechar que a lo mejor en realidad no eres hijo de Dios. Es que yo le he fallado a Dios. Es que no merezco ser hijo de Dios.
Si yo ni siquiera soy como la hermana, yo no soy como el hermano. Y empezar por nosotros solos a hundirnos en una decepción donde se nos va el gozo. Donde sí quisiera evangelizar, pero, no, pues si primero necesito remendarme yo. Pues sí, sí me gustaría ir a la iglesia, pero no, pues primero me voy a tener. Todavía hay cristianos que dicen, primero me voy a otra vez mi chaineadita. Eso lo decimos mucho de los inconversos, pero también hay muchos cristianos que son así. Entonces, el entender esto nos va a ayudar a saber que no está en nosotros el ser justificados, en nosotros está el tener fe. Entonces, la palabra de Dios se nos predica para que nuestra fe no mengüe. ¿A quién le dijeron para que tu fe no falte? A Pedro. ¿Le faltó la fe a Pedro? Sí, ya sabemos dónde, ya sabemos cuándo, ya sabemos cómo. ¿Qué pasó con Pedro cuando le faltó la fe? En primera instancia, transgredió, negó al Señor. Pero ¿cuál fue después el actuar de Pedro cuando su fe le faltó? Se alejó. Así funciona esto. Si Satanás logra que nos falle nuestra fe, logrará que nos alejemos. Por eso nosotros tenemos que empaparnos de las verdades bíblicas para saber que la justificación es parte de un don de Dios, parte de un deseo de Dios de estar con nosotros, de reconciliarnos con Él. Y si nosotros llegamos a fallarle al Señor, que puede ser que ya haya ocurrido, o puede ser que esté ocurriendo, o puede ser que vaya a ocurrir, nosotros sepamos que el Señor nos va a recibir si tan solo regresamos a Él llorando, sí, arrastrándonos, dolidos, pero deseosos de estar nuevamente bajo su amparo. Como dijo el salmista, ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma, y debajo de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Es decir, nosotros el lugar más seguro es estar bajo las alas del Señor. Por eso podemos volver otra vez al 18 y terminar con el 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a cuántos hombres? La transgresión de Adán nos condenó a todos. ¿Por qué? Porque nos heredó la tendencia al pecado. Nos heredó la rebeldía en contra de las cosas de Dios. Mira, no se necesita andar en la cantina o en los picaderos para dar testimonio de que alguien está en rebeldía en contra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. ¿No te ha pasado? No voy a decir que te esté pasando ahorita. ¿No te ha pasado que oyes una predicación y te pones de genio? ¿Te ha tocado que oyes una predicación y te pones de genio contra el predicador? Que le agarras así como que... No debería. Deberíamos sentirnos privilegiados de oír la voz de Dios, aunque sea para reprensión. Pero esa rebeldía sigue siendo la naturaleza de Adán en nuestro ser si nosotros no estamos en Cristo Jesús. Tenemos que saberlo. O sea, yo he estado también sentado oyendo predicaciones, yo he escuchado predicaciones y cuando me evidencian, cuando me siento acosado, pues me sale el no, que yo no quiero oír eso, que se los he dicho tantas veces, que mucha gente se levanta, se da la vuelta porque no quiere oír lo que está oyendo. ¿Por qué? Porque se siente acusado, exhibido o ventilado. Entonces, aquí lo que está diciendo la Escritura es que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Se acuerdan del joven rico? Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan que llegó diciéndole, maestro bueno? Y de una manera muy extraña, el Señor, extraña para nosotros, el Señor le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Y alguien dice, Jesús está diciendo que Él no es bueno. No, no. Jesús sabe el corazón de ese muchacho y Jesús sabe que ese muchacho buscaba aprobación. ¿Sí conocen ese fenómeno que buscamos aprobación? Queremos que el pastor nos diga, mira mi santa hermana, mira.
y no queremos la aprobación de Dios. Preferimos que mejor que el pastor nos esté chuleando de que mire la hermana, mire el hermano, mire, nos encanta la aprobación. El joven rico buscaba aprobación al decirle, maestro bueno, es que tú también eres bueno. ¿Se acuerdan? Porque el muchacho se creía bueno. Él dijo que él había guardado toda la ley desde su juventud. Entonces, pero no es cierto. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea, todos los hombres sin Cristo estamos en condenación. O sea, esta es una verdad bíblica que tenemos que tener bien clara. Por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. Dice, pero de la misma manera, por la justicia de uno. La ley que decía en los Salmos, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. Pero Cristo Jesús es ese uno, el único justo. Por eso es un insulto a Cristo Jesús cuando una persona se quiere presentar como justa. ¿Me estoy explicando? El rabino, el sacerdote, el pastor, el justo es una ofensa porque estamos mintiendo contra lo que Dios dice en su palabra. No hay justo ni aun uno. Por eso Dios tuvo que tomar forma humana para que en este mundo se plantara un justo. Por eso dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, la oportunidad de yo poder ser justo por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la sangre de Cristo Jesús, y de esa forma poder ir al cielo y no ser aniquilado por la santidad de Dios. Eso se debe a un acto de justicia de uno solo. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cuando el Señor salió de las aguas bautismales, se oyó una voz que dijo, ¿qué cosa? En quien tengo complacencia. ¿Qué significaría esa voz de Dios? En quien tengo complacencia. Dios nunca dijo algo así de un hombre. Ciertamente dijo algo de Moisés, mi siervo Moisés, a quien me le presenta, a quien le hablaré cara a cara, mi siervo David, que anda conforme a mi corazón, y otras virtudes que resaltó en otros hombres de Dios, pero del único que es verdaderamente justo, dijo, en él, en mi hijo, tengo complacencia. Entonces, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Último verso, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces ven cómo Pablo contrasta todo lo que provocó Adán y todo lo que nos trajo Cristo Jesús. O sea, aquí está diciendo que Adán fue desobediente, fue un gran desobediente, fue una gran transgresión. Para que no te vayas con las caricaturas de que su pecado fue morderle a un fruto. Fue una gran transgresión y creo haber explicado por qué se le llama una gran transgresión. Pero así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de uno. Dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nosotros no debemos olvidar los momentos de suplicio del Señor ahí en el huerto del Getsemaní, donde Él le oraba al Padre y dice que con lágrimas y con ruegos, y es de resaltar que el Señor en su oración, ya sabes lo que dijo, Padre, si fuera posible que apartes de mí esta copa. ¿Cuál copa? Una copa amarga, una copa de ira por el pecado de los hombres. El Señor Jesucristo no únicamente estaba pensando en que físicamente iba a morir. Más que eso, el Señor al decir, aparta de mí esta copa, si fuera posible que apartaras, el Señor sabía que iba a recibir toda la ira de Dios por el pecado de los impíos sobre Él.
Imagínate cuando el Señor le dijo a los judíos: ustedes son hijos de su padre el diablo. Cuando el Señor dijo: ay de ustedes, ay de ustedes. El Señor tenía pleno conocimiento de la impiedad de los hombres. El Señor sabía que lo impío de los hombres se iba a desquitar en contra de Él. Él sabía que se iba a exponer. No sé ¿cómo te sientes tú, hermano, cuando sabes que alguien habló a tu espalda? A ver, nomás como ejemplo. ¿Cómo te sientes cuando sabes que alguien habló a tu espalda? ¿Cómo se siente? No es muy placentero, ¿verdad? ¿Cómo te sentirás si mucha gente habló a tu espalda? Mucha gente murmuró contra ti. Es terrible, ¿no? Ahora, ¿cómo te sentirías que mucha gente atenta contra ti? ¿Cómo te sentirías que mucha gente desea con todo su corazón acabar contigo? ¿Cómo te sentirías si todo un pueblo te odia y te odia a muerte? Nuestro Señor Jesucristo estaba experimentando el odio de muchos, pero hay algo peor que el odio de muchos. Lo peor es la ira de Dios contra el pecado de todos los impíos. Entonces, Cristo Jesús no solo pensaba en la muerte como muerte, sino que la ira de Dios caería sobre él, porque Dios lo puso como propiciatorio para que por medio de la fe en su sangre nosotros alcanzáramos salvación. Por eso cuando el Señor estaba en la cruz, pronunció las palabras que estaban en la Escritura: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Porque Cristo sintió la ira de Dios por el pecado sobre él. Por eso San Pablo dice: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si vemos cómo lo plantea Hebreos capítulo 3, tal vez nos quede todavía más claro. En Hebreos capítulo, en realidad es el 5. Capítulo 5, mismo tema de Melquisedec. El 5:7. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿A quién le estaba suplicando? Al Padre Celestial. ¿Quién lo podría librar de la muerte? El Padre Celestial. Se le estaba suplicando al que lo podría librar de la muerte, pero dice: fue oído a causa de su temor reverente. Está registrando cuando el Señor dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso se resume en las palabras de Pablo en Romanos 5:19, cuando dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermano, yo te quiero decir algo como resultado de esto que estamos hablando. Cuando yo predico esto, tiene su grado de dificultad. No tanto explicarlo, es que tú lo creas. Lo difícil de esto es que tú lo creas. De veras, y sé por qué lo digo. Porque el acoso del chamuco es tan persistente, es tan pernicioso y es tan aferrado que logra sembrarnos dudas crónicas, donde la gente piensa que cuando el predicador está predicando eso, está diciendo: así que sigue haciendo de tu vida un papalote, al cabo Cristo murió por ti. O sea, hay un celo no santo. Porque si tuvieras celo por la doctrina cristiana, defenderías a capa y espada que el hombre impío puede llegar a ser justo por la fe en Cristo Jesús y por la fe en su sangre. Y defenderías esa doctrina hasta la muerte. Pero no la defiendes hasta la muerte porque no la crees. Porque muchas de las veces sigues juzgando como juzgan los hombres. Te alabo, Señor, porque no soy como esos impíos, sobre todo como este impío que tengo aquí a un lado. Seguimos midiéndonos de una manera plenamente humana. Somos severos con los demás. No somos capaces de perdonar el pecado a nuestros hermanos. No somos capaces. El otro día, predicaba yo sobre la Navidad, en la Navidad, el domingo, culto navideño. Y yo decía
en mis puntos, ¿por qué el Señor escogió a María? Y por ahí me enteré que alguien me contestó en silencio y dijo, pues porque era virgen. Eso dice mucho de lo que hay en tu cabeza. O sea, es una mujer que a lo mejor le cuesta trabajo creer que hay vírgenes alrededor. Porque curiosamente las mujeres son muy severas. Les cuesta mucho trabajo creer en la virtud de otra mujer. Dicen, son muy severas. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y no nomás en ese aspecto. O sea, hay creyentes que han tropezado, pero han venido al Señor arrepentidos y el Señor los ha perdonado. Pero hay hermanos que ellos no los han perdonado. ¿Por qué? Porque dudan de esta doctrina. Piensan que esta doctrina es muy fácil. Por eso decimos, siendo justificados gratuitamente. ¡Ah, qué fácil! Gratuitamente. Por su gracia. ¡Ah, qué fácil! Por su gracia. Mediante la redención en Cristo Jesús. ¡Ah, qué fácil! Por la redención. A quien Dios puso como propiciatorio allí en el altar de los sacrificios. Atrévete a decir, ¡ah, qué fácil! Y a aquel que suplicó con ruegos, con llanto, con súplicas, aquel que lo podía librar de la muerte, fue escuchado a causa de su temor reverente. Si nos enfocáramos con más pasión en la pasión de Cristo y lográramos entender qué lo llevó a la cruz, y si llegáramos a preguntar en la Escritura, ¿por qué fuiste capaz de morir por gente que no valía la pena, incluyéndome a mí? Y si yo le pudiera preguntar al Señor, Señor, ¿qué sentías en esa cruz? Porque sentías la ira de Dios y sentías la ira de los hombres. Aparte del suplicio físico que tuviste ahí, Señor, ¿verdaderamente ese sacrificio me presenta como justo delante de Dios? Si yo dudo de eso, estoy ofendiendo al Señor. Estoy explicando. Si yo todavía creo que tengo que agregar mi propia piedad para llegar al Señor, mucho cuidado, porque estoy ofendiendo la piedad de Cristo. Lo que acabamos de leer ahorita, yo te voy a hacer un recuento breve de lo que dice en el versículo 5:15. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sobre ti, sobre mí, sobre lo que hemos creído, la gracia y el don de Dios abunda. Debes creerlo. Y tengo más de 20 y tantos años predicando, y algunos me lo han dicho explícitamente y otros me lo han dado a entender. No predique eso, hermano, porque luego los hermanos se les va a hacer fácil pecar. Y dice el versículo 16, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y dice el 17, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La salvación es un don, la fe es un don y la justicia es un don. Verso 18, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El Señor contó una parábola y se me hace que es muy seria. La voy a parafrasear. Dice que un hombre debía mucho dinero. No estoy hablando de los dos deudores, era un solo deudor. La de los dos deudores es otra parábola. Un hombre debía mucho dinero. Y su acreedor le dijo, te perdono. Y se fue bien contento. Y salió bien contento y se topó con uno que le debía a él. Y dijo, págame lo que me debes. Y dijo, no puedo pagarte. Y lo
echó a las autoridades. Eso le llegó a los oídos del que le perdonó. Dijo: tráiganme ese tremendo. ¿Cómo es posible que tú recibas mi perdón y tú no seas capaz de perdonar al otro? Es una parábola muy seria. Dijo el Señor: si ustedes no perdonan los pecados a sus hermanos, vuestro Padre Celestial tampoco se los va a perdonar a ustedes. Porque es una ingratitud que si Él perdonó tus muchos pecados, luego tú no seas capaz de perdonar el pecado del que te ha ofendido. Los cristianos somos cristianos porque obedecemos lo que Cristo nos dejó. Y una de esas cosas es ser como Él, perdonador. Que si alguien murmuró contra nosotros, perdonarlo. Y seguimos adelante. Y si nos vuelve a ofender, como se lo planteó Pedro al Señor, volvemos a perdonar. Y si sigue haciéndolo, lo seguiremos perdonando, porque así es nuestro Padre Celestial. Y aquí estoy dándole en donde le duele a muchos, porque nosotros nos cuesta trabajo perdonar, porque no hemos comprendido el don de Dios sobre nosotros. No hemos logrado comprender la gracia, la justicia, la misericordia de Dios. El día que la entendamos, que ya nos despojemos de que porque yo soy de oración, que porque yo soy de fidelidad, que porque yo no me meto con nadie, ya que dejemos nuestros trapos de inmundicia, que así considera el Señor, nuestras buenas obras, y empecemos a decir: Señor, ¿cómo me has perdonado? Señor, ¿cómo me has seguido perdonando? ¿Cómo me has vuelto a perdonar? Aunque luego hay otros que crean que ni siquiera me has perdonado. Porque ocurre. O sea, es una de las grandes debilidades del hombre, el orgullo que le impide ver la misericordia de Dios en otros. Entonces, yo debo alabar a Dios, porque hay muchas formas de alabarlo y muchas razones para alabarlo. Señor, te alabo porque los has perdonado, pero primero porque me perdonaste a mí. De veras, créanlo, no se me amarguen, no pongan su gesto adusto. Amen a los hermanos porque el Señor los ha perdonado. Perdonen a los hermanos porque el Señor los ha perdonado. Y es muy clara la sentencia: si tú no perdonas al que te ofendió, tu Padre no te va a perdonar a ti, porque el Padre lo menos que espera es que tú perdones esos pecadillos cuando tú fuiste perdonado de tremendos pecadotes. Alabado sea el Señor. Dijimos que iba a ser doctrinal con una pizca de exhortación. Amén. Pónganse de pie. Hermanos perdonados por Dios, voltea a ver a tu hermano, a tu hermana. Él ha sido perdonado por el Señor, aunque tú no lo creas. Vamos a alabar al Señor porque Él nos perdonó desde la cruz del Calvario. Desde el derramamiento de su sangre, el Señor nos ha perdonado. Y el perdón del Señor debe despertar en mí el mismo temor reverente que hubo en Él. Porque el perdón de mis pecados no fue porque el Señor dijo: te perdono. Fue porque sufrió en la cruz por mis pecados. Fue cosa seria. Fuimos justificados porque Él fue puesto como propiciación para que por la fe en su sangre nosotros podamos ser declarados justos, justificados por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque no puedo decir tú eres bueno a secas, Señor. Tú eres bueno y tu bondad, Señor, excede toda bondad humana. Tu justicia, Señor, excede toda justicia humana. Tu misericordia excede toda misericordia. Tu perdón excede todo perdón humano. Tú eres, Señor, amplio en perdonar. Tú eres, Señor, grande en misericordia, tardo para la ira, pronto en misericordia. Hoy en esta noche, Señor, debe haber en nosotros un nuevo temor reverente de saber, Padre Celestial, que te debemos a ti la vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte,
pero tú nos has traído a la vida, Señor. Yo en esta hora te alabo y te bendigo y adoro tu santo nombre, Señor, y exalto tu nombre, y exalto tu cruz, y exalto tu resurrección, tu doctrina, Señor, tu andar, Padre Celestial, porque dice tu palabra que la ley vino por Moisés, pero la gracia, la misericordia, el perdón vinieron por ti, Señor Jesucristo. Oh Padre Celestial, gracias por tu perdón, gracias por tu cruz, gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor, porque yo siendo impío moriste por mí, porque yo siendo impío, Señor, recibí tu perdón, porque yo siendo falto, Señor, me has traído así como la gallina junta sus polluelos, Señor, porque ahora estoy en ese rebaño, soy tu oveja, Señor, porque oí tu voz, Señor, y en medio de mi debilidad sigo oyendo tu voz. En medio, Señor, de mis faltas sigo oyendo tu voz, porque tú me hablas, porque tú me sigues hablando, porque tú sigues poniendo en mi corazón, Señor, el sentir de volverme a ti con todo tu corazón, porque en medio, Señor, de todo lo que pueda acontecer en nuestras vidas, yo sé que tus brazos siguen abiertos, yo sé que tu gracia es inagotable, yo sé que tu perdón, Señor, está ahí, porque tú, Señor, eres todo gracia, porque esa es tu naturaleza divina, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por mis hermanas. Gracias, Señor, por los que están hoy aquí. Gracias por los que hoy no pudieron venir, pero que también han sido perdonados por ti. Gracias por todos los que vengan el domingo. Gracias, Señor, porque es tu pueblo, porque es tu rebaño, porque tú eres nuestro pastor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Ah, Señor. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Díselo, aleluya. Digno es el Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Aleluya. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Aleluya. Aleluya. Ese canto que dice, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Vamos a cantárselo con todo nuestro corazón, con todo nuestro agradecimiento, con todo nuestro corazón, porque el Señor es digno, porque el Señor es bueno, porque su bondad no tiene límites, porque en esa cruz demostró cuánto ama al pecador. Amén. Porque para siempre Aleluya. su misericordia Gloria a tu nombre, Señor. es. Cada mañana al despertar sé que en ti Amén. puedo confiar. Sí, Señor, es una gran verdad. Me sostienes por Tú sostienes a tu pueblo, tú sostienes a tus hijos, Señor. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es.
también. Bueno es el Señor. Cada Aleluya. mañana Gracias, al Cristo. despertar, Gracias, Señor, sé que en por tu ti bondad. puedo Porque confiar. derramas, Señor, de tu Me bondad. sostienes Porque te haces por tu presente gran en fidelidad. este servicio, cuando tu pueblo está atento a tu palabra, Y cada cuando tu pueblo mañana llega a creer a tu al palabra, despertar, tú te complaces en decirnos cuánto nos amas, Padre, me sostienes que tú cuidas de nosotros, por tu gran porque tú cuidas de tu pueblo. fidelidad. Aleluya. Díselo, hermano. Porque tú eres bueno. Aleluya. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Grande es el Señor. Pero hoy recordamos que Él es bueno, Él es toda bondad, toda misericordia. Él tiene cuidado de sus hijos y de sus hijas. Aleluya. Oh Padre Celestial, tú dijiste, ay de aquel que se meta con uno de estos pequeñitos. No temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué lindo es mi Cristo. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Grande es el Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora vamos a cantarle una vez más. Eres digno, mi Dios es digno de alabanza y loor, de gloria y honor. Aleluya. Eres lindo. Cántale, hermano, adóralo. Tú lo puedes adorar. Dios es lindo. Tú puedes agradecerle por lo que ha hecho por ti. De la alabanza Aleluya, cántale. y honor, Díselo de corazón. de gloria y honor. Él es digno. Amén. Mi Dios es digno. Él es el Rey. Él es mi Dios. Levanta tus manos, hermano, hacia el cielo. Vamos a decirle al Señor: te exalto, Dios, por tu grande virtud, por tu grande amor. Para siempre serás lo mejor para mí. Recibe mi adoración. Qué lindo, Señor. Él es digno. Oh Padre Celestial, qué bueno eres con tu pueblo, Señor. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres el que nos trae la paz, tú eres el que nos quitas la angustia, el que nos quita la preocupación, el que nos da la paz para con los hermanos, el que nos permite estar en comunión, el que nos hace ser uno solo, como tú y el Padre son uno, Señor. Aleluya. Vamos a exaltarlo, hermano. Te alabo, Señor. Te exalto, Dios, por tu grande virtud, por tu grande amor. Para siempre serás lo mejor para mí. Recibe mi adoración. Oh, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Cristo Jesús. Se complace en consolar a su pueblo, en bendecirte, hermano,
en ayudarte, en darte la salida. Él hace que te rejuvenezcas. Él hace que sigas adelante. Él te renueva tus fuerzas. Él bendice a tu familia. Él te devuelve la esperanza. Él te devuelve la salud. Te alabo, Señor. Amén. Te exalto, oh Dios, por tu grande virtud, por tu grande amor. Para siempre serás lo mejor para mí. Recibe mi adoración. Te alabo, Señor. Gracias, Cristo, por permitirnos adorarte, porque tú estás en tu trono, porque tú reinas sobre toda la tierra, porque tú reinas sobre todo lo que se mueve y lo que no se mueve. Oh Padre Celestial, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria y la alabanza. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Oh Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Recibe mi adoración. Aleluya. A tu nombre sea la gloria, Señor. A tu nombre sea la gloria, Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Vamos a terminar con una oración al Señor, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos adorarte. Gracias, Señor, por recibir nuestra adoración. Gracias, Padre Celestial, porque tú has tocado nuestras vidas, porque hoy nos hablas por medio de tu palabra, porque tú nos traes la verdad, la luz, el consuelo, la guianza, Señor, porque tú vuelves a ser una vez más lámpara a nuestros pies, Señor, porque tú vuelves, Señor, a llamarnos, Padre, a caminar en dirección hacia ti y hacia tu voluntad, Señor. Yo te doy las gracias desde que inició el servicio, Padre Celestial, por mi hermana que abrió el servicio, Padre, por mis hermanos del grupo de alabanza, por mis hermanos, Señor, que estuvieron al pendiente en la transmisión y sobre todo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias, Señor, por tenernos en el hueco de tu mano y gracias por confirmarnos, Señor, que tú nos has dado la justicia por la fe, siendo pecadores, siendo impíos, siendo faltos, siendo polvo, aún así tú te complaces en extender tu mano de gran misericordia. Gracias, Señor. Ahora lleva a mis hermanos y hermanas con felicidad a su casa, Señor, que descansen y que estemos, Señor, siempre gozosos, sabiendo de que contamos no solo con tu presencia, sino con tus promesas y con tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Despídanse los unos de los otros.